Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en el programa Vamos Somos Chilenos, edición de los días jueves. Pero estamos grabando hoy día miércoles, porque mañana con Chantal y con Cristian Fuente, quien no está aquí ahora, eh, estamos en una actividad que coincidía con este programa, así que vamos a conversar con un distinguido invitado, Fernando Wilson. Así que primero parto saludando a Chantal Robert de la Mabotier, nuestra copanelista, y por supuesto, bienvenido, Fernando. Por favor, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que un tremendo invitado. Se nos va a hacer poco el tiempo con Fernando. Ustedes lo recordarán ya las veces anteriores que hemos hablado y nos pone al día sobre todo con todo lo que son nuestras relaciones internacionales. Yo creo que hoy día el ámbito internacional está muy movido y queramos o no nos queramos, nos afecta. Así que un tremendo invitado. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Por favor, Bueno, al revés, muchas gracias por la confianza y a la disposición de ustedes. y bueno, y lo mejor para nuestros radioescuchas que están regresando a sus hogares en este minuto, una tarde fría, pero bueno, así es. Un saludo especial también a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, Gerardo Terán y Marco Leblanc, que hacen posible la difusión de este programa. Bueno, como siempre, Fernando, vamos a leer rápidamente algunos titulares en lo internacional y en lo nacional que nos han llamado la atención. El conflicto en el Medio Oriente sigue y seguramente vamos a conversar contigo sobre eso. La situación de Gaza, que está muy compleja y también políticamente adentro de Israel también lo está. El conflicto en Ucrania, las tratativas del presidente Trump con Putin para ver cómo se negocia un cese al fuego y este nuevo escenario que se está generando en el Caribe entre la flota desplegada por Estados Unidos frente al cerco este que se le está tendiendo al dictador Maduro. Y bueno, y en lo nacional, tuvimos en la semana que pasó una fuerte lluvia, granizada y nieve en la región, incluso en Valparaíso, mucho hielo, lo cual llamó la atención y produjo también una serie de accidentes, corte de camino y todo un tema ahí. Y la violencia en el fútbol, el miércoles de la semana pasada y después se empezó a saber ya todo el detalle de lo que había acontecido en Argentina en este partido de fútbol donde eh, simpatizantes de la Universidad de Chile fueron violentamente agredidos. Cierto también que barristas chilenos iniciaron una serie de provocaciones que terminó en lo que ya vimos en televisión ampliamente. Eh, También ya partió la carrera electoral, la semana pasada ya vimos las listas inscritas, los candidatos presidenciales y de eso también vamos a hablar, y muchísimas encuestas. Eh, También hemos visto cómo en la región se está dando probablemente la madre de las batallas en lo que es la senatorial, y también nos ha llamado la atención los descuelgues de varios personeros importantes de Chile Vamos y que han ido hacia el Partido Republicano. Y una cosa tremenda ha sido el recrudecimiento del terrorismo, no la violencia rural, como se le llama a lo que está aconteciendo en esa zona, con un ataque tremendo que provocó la muerte de un trabajador de una forestal. También los homicidios en la región metropolitana siguen aumentando día a día. Hay prácticamente más de un homicidio diario y eso nos debiera preocupar en extremo. Se critica, ¿no es cierto?, que nuestro presidente está preocupado de las condiciones y en los museos norteamericanos, mientras aquí mueren ciudadanos chilenos todos los días a manos tanto del terrorismo como de la delincuencia y el narcotráfico. Y bueno, y en lo principal, partamos por lo internacional, pues Fernando, Por gusto favor. nuevamente tenerte acá. ¿Cómo estás viendo la situación que está ocurriendo? Partamos por el Oriente Medio, lo que está Ujú. aconteciendo en Israel, tanto internamente en la política interna, como lo que está pasando militarmente en Gaza. A ver, en términos prácticos, como, bueno, lo hemos conversado en ocasiones anteriores, eh, esto es visto por ambos bandos, Hamas e Israel, como un conflicto vital de supervivencia. Ambos estados, ambos actores más bien, se consideran a sí mismos incompatibles con la existencia del otro. Lo que estamos viendo ya a estas alturas, acercándonos a los 2 años de guerra en Gaza, es
en términos prácticos el endgame, el juego, la parte final de la guerra. Hamas se juega la vida literalmente en el sentido de no entregar los rehenes, de ir espaciando las entregas, porque es el último herramienta, el último elemento de negociación que tiene fuerte frente a un Israel que ya está a punto de lanzar el ataque sobre su bastión final en la ciudad de Gaza, dentro de la Franja de Gaza. Para Israel, por el otro lado, el precio que ha tenido esta guerra ha sido brutal. Primero, el impacto del ataque del 7 de octubre del 2023. Luego, todo lo que ha sido el precio a pagar en esta verdadera guerra de siete frentes, que ha tenido intercambios de fuego con Irán, con Hezbollah en el Líbano, con los Houthi en Yemen, en el sur de Siria, etcétera. Y finalmente, para terminar de redondear todo esto, los problemas de atrocidades y de violaciones de derechos humanos generados por los ataques y errores que surgen en la conducción de operaciones en el peor terreno posible, es decir, las ruinas de un escenario urbano donde el adversario Hamas pelea de forma simétrica, utilizando a los civiles gazatíes como escudos humanos, los hospitales, escuelas, etc. En esa situación, Israel ha recibido tal nivel de condenas internacionales, detalles, no sanciones, condenas, sobre todo a nivel occidental, que claramente para que esto valga la pena tiene que llegarse hasta el final y tiene que expulsarse a Hamas de la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que se está peleando hoy día? Que distintos estados árabes, particularmente Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, que es un intermediario de negociaciones con Irán particularmente importante, ya han dejado claro que Hamas tiene que desarmarse y abandonar la Franja de Gaza. Algo que recuerda ecos de 1983, cuando los israelíes forzaron que la OLP abandonara Beirut. En esa situación, Hamas tiene claro que si no es parte o si no permanece de manera legal y aceptada por los árabes como parte de la estructura de administración de Gaza, eh, lo que va a sobrevivir de su estructura de mando político, su shura, que estaba en Qatar, los echaron, ahora está en Túnez, claramente no va a tener tracción por un periodo tremendamente extensivo de tiempo y probablemente sea reemplazado por otros grupos, como la misma yihad islámica que ya han estado resucitando. Sabiendo eso, tiendo a ser muy pesimista respecto a cualquier opción de conseguir una paz en este momento, porque ambos bandos están jugando las últimas cartas. Israel ya movilizó 60.000 reservistas, ya anunció una operación con 5 divisiones, 14 brigadas sobre la ciudad de Gaza, teniendo perfectamente claro que eso va a ser un Stalingrado multiplicado por 50. Va a ser una pesadilla de combate urbano en medio de las ruinas, con población civil entre medio, etcétera, pero sabe perfectamente que en los túneles debajo de la ciudad de Gaza es donde quedan los últimos restos de los liderazgos de Hamas en la franja y los últimos restos de su capacidad de combate, y obviamente también están los rehenes ahí. Por lo tanto, esto ya no puede extenderse más para Israel, hay que darle un final, esto tiene que terminar, de ahora en adelante cualquier situación política internacional va a implicar problemas para Israel, por lo tanto tienen que, aún más problemas, por lo tanto tienen que terminar esto rápido y tiendo a pensar que en las próximas semanas vamos a ver operaciones de alta intensidad en las ciudades de Gaza. De hecho, el hecho que no hayan atacado aún es porque están completando los aprestos logísticos para poder, o sea, una operación de 5 divisiones son para todos los efectos prácticos 100.000 hombres. Poder sostener el esfuerzo logístico de operaciones de alta intensidad de una fuerza de ese tamaño toma el tiempo que está tomando. Claro. Chantal, estás Parece muteada. que está Sí, Sí, muteada. ahí Ahí está. sí, sí. Yo creo que cuando uno discute un poco todo este conflicto, a uno se le olvida un poco cómo partió. Y partió por la invasión que hizo Hamas, por el asesinato de 1.200 israelíes. Y hoy día uno
uno habla mucho sobre todo de esta desproporción que hay. Pero si yo voy a golpear a un gigante como Israel, yo supongo que uno espera que la respuesta también va a ser de un gigante, no va a ser... Israel no se va a restar de utilizar todo su poderío para lograr un equilibrio. Entonces, a mí me llama la atención muchas veces cuando se critica a Israel. La verdad es que obviamente yo no estoy por la guerra, al revés, y encuentro que es tremendo lo que hoy día está pasando, pero siento que se exime de la responsabilidad jamás muchas veces de haber sido él el provocador de todo esto. Sí, Sí, pero ahí viene un segundo elemento, que es que, a ver, esa respuesta requiere varias aproximaciones. La primera es que Hamas se había acostumbrado a lo que podríamos llamar un consenso implícito de coexistencia con Israel, en términos de que lanzaban cohetes, los israelíes con Iron Dome los derribaban, y de alguna manera había llegado a un nivel de un cierto equilibrio, que permitió la sorpresa estratégica por parte de Israel. Pero luego se da un segundo problema, que es que Hamas no midió el alcance de la reacción israelí, particularmente frente a un ataque que ellos consideraban que, al igual que en ocasiones anteriores, iba a generar una retaliación por bombardeos, etcétera. Tiendo a creer que nunca midieron, nunca pensaron que el shock en Israel iba a ser tan fuerte, unido a la complicada situación política de Benjamin Netanyahu, que tomarían una decisión de simplemente llegar hasta el final y erradicar a Hamas, que es considerado por la sociedad israelí hoy día como un riesgo vital para la supervivencia continua de su país, y simplemente aplastar su presencia en Gaza. Como de costumbre, se suele dar el caso de que cuando un bando planifica lo que ellos creen va a ser una guerra limitada, el adversario tiene el derecho a decidir si es que lo va a hacer o no. Esto es muy parecido en ese sentido a lo que fue la reacción norteamericana después del ataque japonés del 7 de diciembre de 1941 sobre Pearl Harbor. Japón quería que fuera solamente una ralentización de la reacción americana para poder desarrollar las invasiones del sureste de Asia. Jamás pensaron que Franklin Delano Roosevelt lo considerara como una afrenta, como una humillación, y lo convirtiera también en un conflicto vital de supervivencia que culminó con las dos bombas nucleares y la rendición de Japón. En esa situación, tiendo a creer que Hamas confió demasiado en que Israel no reaccionaría, probablemente, al menos de una manera superior a la habitual, probablemente por la acción del eje de resistencia y sobre todo por la acción de Irán. Es decir, una intervención iraní que se suponía debiera haber sido capaz de contener a Israel, y que, bueno, demostró que Irán no solamente no es capaz de hacer aquello, sino que tuvo que soportar 12 días de ataques aéreos prácticamente sin ningún tipo de interferencia por parte de sus propios medios defensivos. oye, Fernando, pero ¿cómo ves tú? Yo estuve en Europa hace poco y me llamó la atención que en ciudades pequeñas, de menos de 40.000, 30.000 habitantes, en todas uno se encontraba con algún acto o alguna presentación del genocidio en Gaza, con muchas banderas palestinas. Me llamaba la atención, o sea, ese poder de convocatoria de la causa palestina en las universidades norteamericanas también, en muchas ciudades norteamericanas, Ujú. pero en Europa en particular me llamó la atención. Y a la vez también he sabido ahora que han habido represalias de parte de ciudadanos europeos que ya no quieren saber del conflicto palestino y fuera Palestina. Entonces, se está generando una situación muy especial que cuesta interpretarla, digamos, el apoyo internacional a la causa palestina. Claro, a ver, en el caso europeo es muy particular porque el caso de migrantes de Medio Oriente, Asia Central, ha sido gigantesco, particularmente también desde el Magreb, el norte de África, lo que hace que haya un mundo musulmán que no se ha asimilado o no quiere asimilarse a los valores europeos, que de alguna manera sintoniza muy fuertemente con el discurso del underdog, con el discurso de la víctima, eh, y que por lo tanto actúa y de alguna manera le da una caja de resonancia a la tragedia en Gaza de manera inmediata. Capacidad que obviamente no tiene Israel, que opera más bien en un circuito diplomático de orden formal.
En las universidades norteamericanas hay que matizar, porque esto se ha visto esencialmente en las dos costas. Mm. No en el Midwest, no en el Rust Belt del Norte, etcétera, y además en universidades de élite, las cuales recibieron, digamos, castigos bastante contundentes, y me atrevería a decir que los famosos acampes del año pasado fueron causa bastante importante de, o más bien, contribuyeron activamente al triunfo tan rotundo de Trump en la elección presidencial. Por lo tanto, tiendo a creer que todos estos grupos y estas cajas de resonancia, que algunos restringen a las influencias de los grupos woke, de las nuevas izquierdas, etcétera, pero que es un fenómeno un poco más complejo y un poco más amplio que eso. No es posible reducirlo solamente a eso. Calza muy bien en lo que es hoy día la diplomacia, la política y la cultura de redes sociales, desde la perspectiva del discurso víctima-victimario, donde claramente es muy fácil de entender la presencia, y donde la inmediatez del espectador no analiza el proceso, sino que simplemente se queda con la imagen de la bomba pegando en el hospital. Y, como decía Chantal hace un momento atrás, no se valora o no se considera, por ejemplo, el ataque del 7 de octubre, ni en general todos los eventos, o más bien toda la política tremendamente hostil y agresiva que ha mantenido de forma sostenida Hamas en relación a Israel. Recordemos que, por favor, esto está en la página web de Hamas, está disponible para todos los auditores. Simplemente googlear base de principios de Hamas y va a salir que en el punto tercero está la destrucción del Estado de Israel para el establecimiento de un emirato, digamos, o sea, no la mandan a decir con nadie, digamos, no hay mayor discusión, no hay intento de, no, es que queremos coexistir, no. Es el exterminio de la población israelí. Y bueno, después el exterminio de Occidente, porque quieren construir un califato que va desde el Mediterráneo al Pacífico, a través de todo Asia. Mira. Entonces es Oye, un conflicto absoluto, un conflicto, una guerra total. oye, bueno, y ahí Chantal seguramente ahí va a ir con qué es lo que está pasando en Ucrania, porque como que con todo esto como que ha pasado un Ujú. poquito a segundo plano con esta cumbre ahí en Alaska, como que el tema uno piensa que se puede haber apaciguado un poco, pero sabemos que no es así. Chantal, Ujú. Yo creo que, no sé si recuerdas cuando partimos hace 3 años atrás y más, cuando partió recién el conflicto de Ucrania, lo conversamos de hecho con ujú, Fernando, y siempre se habló que era una operación especial, que iba a durar cuatro poco días, tiempo, 4 días. Tres claro. días. Eso fue en febrero y ya en abril se dieron cuenta que había que hacer un cambio de estrategia. Vinieron los mercenarios, ¿te acuerdas del grupo Wagner? Después hubo un levantamiento de ese grupo de mercenarios que incluso el dueño de la empresa Prigozhin, se cayó lo en un avión, mataron, se Se cayó cayó el claro. avión. misteriosamente en un avión y no se encontró el cuerpo. Ha hecho varios cambios de estrategia, sobre todo porque no pensaba, jamás creyó que Ucrania iba a presentar esta resiliencia, esta resistencia. eh, y por lo tanto, pero sin embargo, hoy día y después de 3 años, la verdad es que Ucrania ya tiene poco de dónde sacar nuevos soldados, nuevo equipamiento. Estados Unidos tampoco quiere seguir gastando dinero. ¿Crees tú que antes de final de año podamos hablar de un cese al fuego, dado los últimos acontecimientos de Alaska, por ejemplo? Soy muy escéptico. A ver, el primer elemento, todo lo que has planteado es absolutamente correcto, pero le agregaría un segundo elemento. La economía rusa finalmente ya está mostrando grietas profundas. El déficit fiscal ruso en este momento es del orden del 30%, y claramente ya está rascando carbonera. Por decirlo de alguna manera, y por motivos distintos, esto es una pelea de pesos pesados, de boxeadores peso pesado, en una pelea pactada a 15 rounds, van en el round 13, y ninguno quiere ganar por puntos, necesita ganar por nocaut. Si los rusos continúan con operaciones militares al régimen de avance que tienen hoy día, incluso con los objetivos recortados 3 veces,
solamente por el Donbass, y particularmente Luhansk y Donetsk, les tomaría del orden de 4 años y medio y 1.600.000 bajas más, aparte del millón que ya tienen, lograr conquistar ese territorio. En esa situación, Putin necesita cuadrar un círculo extraordinariamente difícil. Necesita, por un lado, conseguir una paz pero que le permita mostrarle a sus stakeholders, por favor, no a la población rusa, sino que esencialmente a sus socios de poder, sus, digamos, mandantes, que son los grandes oligarcas y una nomenclatura muy difusa, digamos, que básicamente lo mantiene en el poder, de que, entre comillas, ganó. El problema es que los ucranianos están absolutamente cerrados en conseguir que no tenga eso, y al mismo tiempo toda Europa también está absolutamente alineada, viendo los problemas que tiene Rusia en este momento, de conseguir eso. Ucrania está exhausta, tiene 860.000 soldados en la línea. La enorme mayoría de ellos no pueden estar en el frente, sino que están cubriendo básicamente la red de defensa antiaérea y antidrones a través de todo el país, pero claramente esto es un esfuerzo nacional masivo. La cumbre de Alaska eh, ya comenzó a dar muy malas señales apenas se realizó. Estaba diseñada para tener dos sesiones de 3 horas cada una, separadas por un almuerzo. Sin embargo, y pese a que fue en muy buenos términos, Putin se retiró después de la primera trancha y se canceló el almuerzo. Por lo tanto, parece que las cosas no fueron tan bien. ¿Mm? Además, Putin fue con el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, es decir, evidentemente él estaba tratando de conseguir un intercambio de levantamiento de sanciones a cambio de alguna concesión, que no la consiguió, particularmente después del despliegue poderío militar eh, norteamericano que Trump ordenó, digamos, bastante poco estético, el bombardero B-2 con cazas F-35 volando encima, etc. Después, al lunes siguiente, se produjo una reunión en Washington donde concurrió el propio Zelensky y una serie de líderes de Europa, incluyendo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, y también Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Y se conversó declaraciones políticamente correctas, no hubo demostraciones claras, más allá de los eternos rumores de que Putin exige básicamente que se le entregue el Donbass, etc. Pocos días después se filtraron informaciones que Trump estaba dispuesto a continuar con las entregas de material a Ucrania a cambio de que las pagara Europa, a lo que los europeos contestaron: cero problema, vamos adelante. Y por el otro lado salió que podría haber una reunión cumbre trilateral Putin-Zelensky-Trump, la cual a los 3 días fue descartada inmediatamente por Putin, por la Cancillería rusa. En concreto fue Dmitry Lavrov, el canciller ruso, quien lo descartó. Eso hace pensar que en un conflicto absoluto, donde ningún bando está dispuesto a ceder, donde ningún bando puede tolerar que el otro siquiera reclame un empate, hay un escenario que claramente no es conducente a una paz negociada, y esto solamente va a terminar cuando algún bando pierda la capacidad de continuar resistiendo. Para los ucranianos esto es su guerra de independencia, su conflicto fundacional. Ellos ya tuvieron una breve independencia durante la Guerra Civil Rusa entre el año 20 y 23. Los soviéticos los aplastaron. Esto es luego, durante la invasión alemana, durante la Segunda Guerra Mundial, no solamente fueron independientes, sino que hubo guerrilleros ucranianos nacionalistas que pelearon contra la Unión Soviética hasta entrada la década del 50, al igual que los países bálticos. Por lo tanto, de alguna manera, Putin está desesperado, entendiendo que con Zelensky no va a conseguir un cambio, que se nombre a una figura más dúctil
que esté dispuesto a ceder. Incluso el propio Trump en algunos momentos ha favorecido aquel. Y el candidato sería el ex comandante en jefe del ejército ucraniano, hoy día embajador en Londres, el general Zaluzhny. El problema es que Zaluzhny es aún más duro y aún más nacionalista que Zelensky. Es decir, lo sacaron de la comandancia en jefe porque Zaluzhny quería recurrir a precursores de armas de destrucción masiva, bombas sucias, etcétera. Apenas Rusia comenzó a amenazar con armas atómicas, él dijo, bueno, lancémosle una bomba con détrito de reactor y veamos, y quería hacerlo. Por lo tanto, tiendo a creer que vamos a tener que ver qué es lo que colapsa primero, si el sistema político ucraniano o el sistema político ruso. Mira, Y la tragedia de esto es que no vamos a tener ningún tipo de advertencia previa. Esto va a ocurrir y vamos a saber algunas horas después, cuando se nos aparezca en la televisión un extraño señor al que nunca antes habíamos visto, diciendo que ahora es el nuevo presidente ucraniano o el nuevo presidente ruso. Por lo tanto, y mi opción, que ahora cada día estoy más convencido de ella, es lo que en algún momento les comenté que era la solución a la coreana. Es decir, abrir unas conversaciones eternas que no van a tener final, como las de Panmunjom entre las dos Coreas, y congelar el combate en la línea del frente actual. Ambos países van a poder decir que no es la aceptación de un territorio o una frontera definitiva porque están negociando, y esas negociaciones, bueno, se van a extender sine die, digamos, de la misma forma que en Panmunjom que se juntan todos los lunes, los primeros lunes de cada mes, repiten los mismos discursos, se mandan a la punta del cerro y se despiden hasta el próximo primer lunes, digamos, vamos a tener un nuevo manteniendo paralelo, activo, vamos a tener un nuevo claro, paralelo 38 ahí en esa zona. exactamente. Oye, estamos, bueno, en la mitad del programa estamos conversando con el académico, historiador y analista Fernando Wilson, eh, analizando todos los conflictos que estamos rodeados en el mundo. Vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos, no nos dejen. Chantal, te vamos a ceder a ti ahora el alto honor de elegir una Por canción. favor. Muchas gracias. Bueno, como este es un jueves frío, vamos a buscar una canción romántica, así que ya a mí me encanta Ricky Martin. Hace tiempo que no lo pido, así que Disparo al corazón de Ricky Martin. Bueno, nos vamos con un disparo al corazón. No sabía que existía, Algo bélico el pero título, ¿no? Ya, ya. No nos dejen, ya volver. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la conversación con Fernando Wilson y Chantal Robert de la Motier. Hemos visto los conflictos en el Medio Oriente, en Europa del Norte, ahí Ucrania, Rusia. Y bueno, y ahora desgraciadamente también estamos viendo un conflicto de especiales características en el Caribe, ¿no es cierto?, con un despliegue de la flota norteamericana y la amenaza que esto está constituyendo para el régimen del dictador Maduro. Eh, Fernando, ¿cómo estás viendo tú y cuál es el objetivo político estratégico de Estados Unidos frente a lo que allí Ujú. acontece? A ver, el- esto requiere una cierta introducción. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Venezuela no es gobernada por el Partido Socialista Unificado de Venezuela, o más bien la máquina chavista. Eh, Eso es una fachada, me atrevería a decir incluso un pararrayo. Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, todos estos exóticos personajes a los que nos hemos ido acostumbrando las últimas décadas. En realidad, lo que le provee la estructura al sistema político y al sistema económico venezolano es el cártel de los soles, que recibe ese nombre por el símbolo de grado de los generales venezolanos. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen hoy día 2.400 generales y almirantes, crecen toda la semana, porque esta gente, mucho más que ejercer el mando y la conducción de las Fuerzas Armadas de Venezuela, lo que hacen es tripular el Estado. Todos los cargos administrativos del gobierno venezolano, salvo los cargos de imagen, están cubiertos por personal militar. Y esta gente, en términos estrictos, tiene un negocio multibillonario en dólares, no solamente patrocinando el tráfico de drogas que proviene desde Colombia, digamos, los cultivos de hoja de coca, que son refinadas, procesadas en Venezuela para exportarse a Estados Unidos,
sino que además una extensísima red de negocios que se denominan grises, por ejemplo, en el marco de apoyar a Irán, a Rusia para evadir sanciones internacionales, vender oro ilegal, blanquear el petróleo y la flota fantasma de petroleros rusos y un larguísimo etcétera. Este régimen ha recibido la denominación de cleptocracia en el sentido que es un gobierno o más bien una asociación mafiosa que no necesita a su población. Por eso el gobierno de Maduro no hace ningún esfuerzo para impedir que los venezolanos se vayan. Es más, mientras menos venezolanos haya, menos problemas hay. Aparte que los que se van, obviamente, son los que tienen más carácter, más voluntad y son los que podrían representar una oposición más articulada y peligrosa. ¿Qué está ocurriendo hoy día? Que el cártel de los soles se está convirtiendo en la alternativa para exportar fentanilo. El fentanilo es una droga de un nivel de letalidad sencillamente monstruosa, que inicialmente se estimaba que no iba a ser recogida por los narcotraficantes centroamericanos que trabajan con el mercado estadounidense, porque básicamente mata a su cliente normalmente a la tercera o cuarta dosis. Sin embargo, contra lo esperado, la tasa de crecimiento está haciendo que Estados Unidos probablemente de aquí a 5 años las drogas químicas y el fentanilo en particular hayan reemplazado en forma casi total a la cocaína, la heroína y otras drogas que requieren una logística extremadamente complicada. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos, según la DEA y según las procesiones del Homeland Security, eh, podría estar llegando de aquí a 5 o 6 años más a tener una proporción de hasta 1,5 millones de adictos que fallecerían, morirían al año por la introducción masiva de este producto. Como los canales tradicionales de exportación de droga a Estados Unidos seguían básicamente el uso de los distintos clanes de cárteles mexicanos, digamos, los Chapitos, Sinaloa Nueva Generación, etcétera, pero hoy día están cerrados la frontera por las acciones de Trump con la presidenta Sheinbaum, etcétera. El cártel de los soles se convierte en la mejor alternativa para meter droga a Estados Unidos. Es decir, para Estados Unidos esto no es un tema de democracia, esto no es un tema de sacar a Maduro, esto es un tema de desarticular el cártel de los soles. Y de esa forma, los americanos han sido brutalmente explícitos, como tradicionalmente lo son, expresando, por ejemplo, la vocera de la Casa Blanca dijo directamente que ella no consideraba a Maduro el presidente de un Estado, sino que el dirigente de un cártel de tráfico de drogas, el cártel de los soles. Ya. No entró en el detalle el fentanilo ni nada por el estilo, pero el que sabe, sabe, digamos, el que entiende, entiende. El mensaje explícito en este momento es que hay un cambio geoestratégico en el negocio de la droga en América Central que hace que el principal cártel de tráfico, es decir, el principal proveedor de logística a los traficantes de droga, tiene que salir del mercado sí o sí. Y eso no basta con negociar. ¿Qué es lo que ocurre, por tanto? Que en este momento lo que estamos viendo son negociaciones, las cuales explican de alguna manera las variaciones de tono tremendamente marcadas que ha tenido Nicolás Maduro en los últimos días. Ha leído discursos de Bolívar, ha liberado presos políticos, etcétera, porque evidentemente tienen que haber una combinación de negociaciones de palo y zanahoria. La zanahoria es bastante evidente. El cártel de los soles es inmensamente rico, son millonarios, son billonarios en dólares, pero tienen el problema de que tienen tal nivel de sanciones que no pueden gastar el dinero porque están aislados en su propio país. Estados Unidos, ahora que le incautó 700 millones de dólares en bienes y en fondos a Maduro, etcétera, eh, el cártel de los soles enfrenta en este momento el problema de no poder disfrutar de esa riqueza. Probablemente están negociando, por ejemplo, que Maduro y su gente se vayan a Nicaragua, a Cuba o incluso a Turquía a cambio de entregar el país y cerrar el boliche. El punto es la pelea que hay hoy día entre Maduro y los cuadros superiores del chavismo, Diosdado Cabello, etcétera, con el ministro de Defensa y jefe de Estado Mayor Conjunto, que es el verdadero líder de Venezuela y el verdadero líder del cártel de los soles, que es el general Vladimir Padrino. Es decir,
esa es la pelea, ahí está la grieta. Y lo que debe estar haciendo Estados Unidos en este momento es esa amenaza. Ahora, para terminar, y perdón por lo largo, pero tenía que presentar un escenario que es un poquito distinto a lo que se está mostrando en prensa. El despliegue de 3 destructores de la clase Arleigh Burke está muy lejos de ser un despliegue mayor de la US Navy. O sea, solamente recordemos que esa clase tiene 62 buques. O sea, no hay ningún portaaviones nuclear desplegado públicamente, pese a que hay dos en el área, uno haciendo World Cup y otro volviendo, el Nimitz y el Windsor. Y hay un grupo anfibio del portahelicópteros Iwo Jima, con 2 buques dique de asalto anfibio, que mueven una unidad anfibia expedicionaria, una MIU, de 4.000 Marines. Ahora, con 4.000 Marines no se invade un país, No. pero, pero sí se pueden montar operaciones especiales. Y ahí yo creo que está el tema. Oye, Y ahí está el cuid. Fernando, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero como ya se nos va a acabar el tiempo, no quiero dejar de que Tantal tiene varias preguntas del tema nacional eleccionario. Eh, Por favor. ¿Qué importancia tiene la región? Yo creo que eso lo va a tocar Chantal para esta elección en que aquí sobre todo que se tienen que elegir a nuevos 5 senadores y reemplazar completo a los 5 actuales, y ahí hay un temazo que Chantal te lo va a plantear. Sí, yo creo que se nos olvida siempre que la región de Valparaíso es la tercera a nivel de importancia. Por un lado tenemos acá una cantidad de votos importante y además el hecho de que el Congreso esté aquí en nuestra región también le da una característica distinta a esta competencia. Porque, por ejemplo, llegó de visita José Miguel Insunza, que no es de nuestra región, y sin embargo viene a competir por acá, y eso te demuestra la importancia que tiene. Hay varios nombres que han sido, bueno, nosotros tenemos, tú sabes que yo soy republicana, el Partido Republicano, y nuestro presidente también es de acá, y él también está compitiendo por el Senado. Así que, ¿crees tú que se produce, o sea, lo que se busca aquí en la región, poner grandes nombres, porque podría ser un reflejo para las otras regiones? ¿Que se le busca dar importancia y tan grandes nombres? A ver, sí y no. A ver, indudablemente la quinta región se está convirtiendo de alguna forma, los 2 distritos de nuestra región, se están convirtiendo también en uno de los principales zonas de interés, pero por varias razones en combinación. La primera, la mencionaba hace un momento atrás por don Reinaldo, es el hecho de que eh, como pocas veces ha ocurrido desde la década de los 90, los 5 senadores incumbentes no van a la reelección. Eso significa que ninguno de los senadores va a actuar como padrino de nuevos candidatos, ni tampoco patrocinante de la lista de diputados, lo que significa que está el mazo completamente abierto. Esto es muy desafiante, por ejemplo, para el Partido Socialista, que necesita retener el cupo simbólico para ellos, particularmente después de la salida en tan mala condición de Isabel Allende, lo que significa que necesitan asegurar el triunfo, motivo por el cual bajaron a Tomás de Rementería y trajeron a José Miguel Insulza desde Arica. En el caso del Frente Amplio es incluso más serio porque la quinta región se convirtió en el eje de sus victorias más simbólicas más importantes. Su éxito en la Cámara de Diputados, los diputados Ibáñez y Brito, el único Jaime senador Baza, que ellos tienen, Jaime Jaime Baza es Baza, la primera constituyente. y el único Las senador alcaldesas. que tienen. Las alcaldesas Nieto y Ripamonti, que ya sufrieron un golpe importante con la salida de Melipillán, bueno, y una serie más. Eso hace que ellos tengan que ir muy fuerte. De hecho, bajaron a Brito, que va a ir violando uno de sus máximas tradicionales de ir solamente una vez a la reelección, porque necesitan retener masa crítica en un escenario adverso en que la presidencial no se les está dando. En esa situación, la pelea, la campaña, va a ser tremendamente complicada porque además una muy buena parte de los postulantes son nuevos o representan un equilibrio de poder completamente nuevo, porque esto ya no es la concertación versus Chile Vamos, sino que un sistema cuadripartito en el que más encima la segunda lista de la izquierda
va a presentar como candidato a diputado a Jorge Sharp, lo que significa que ellos corren tanto riesgo de fagocitación interna como el que pudiera tener la derecha. En un escenario así, probablemente ambos bandos van a conseguir un equilibrio relativo, es decir, 2 y 2 senadores, y la gran pelea va a ser quién se lleva al tercero de la discordia, digamos, al quinto. Claro. Y esa decisión va a ser por una cantidad comparativamente menor de votos, digamos. Y ahí hay grandes nombres que están corriendo riesgo de perderse. Y bueno, esto va a ser la campaña va a ser con botellas quebradas, no va a ser algo elegante. Oye, Y y las cuando se le encuestas, agrega, ¿sí? perdón, Perdón que me interrumpa, pero y las encuestas que están más o menos mostrando una tendencia bastante uniforme entre ellas, de lo que puede ocurrir en la presidencial, y también la última CADEM expresa ahí la voluntad de voto de los partidos, en que el partido nuestro, el Partido Republicano, sale bastante bien parado de esa proyección, pero bueno, queda bastante ujú, tiempo. Una semana es mucho tiempo en política, digamos, en y mucho política. tiempo. Yo sería muy cuidadoso porque las encuestas generales son importantes desde una perspectiva de tendencia en los grandes números, digamos. Pueden tener credibilidad cuando uno saca los acumulados, digamos, sobre tema nacional. Pero en las elecciones locales, el rol, el valor que tiene la figura local y el factor predictivo de las encuestas telefónicas, que son las semanales, digamos, tiene un severo problema porque la tasa de no respuesta es altísima. Y al mismo tiempo los que responden son normalmente las personas más politizadas, por lo tanto, son normalmente personas que tienen un sesgo en favor de partidos con mística o con orientación. No olvidemos, por favor, que esta elección es con voto obligatorio. Es la primera elección en 13 años que va a ser con voto obligatorio y además con un mapa político totalmente distinto a los últimos. Por lo tanto, y además no solamente es voto obligatorio con inscripción obligatoria. Antiguamente era inscripción voluntaria y voto obligatorio. Por lo tanto, yo me lo tomaría con cierta prudencia. Efectivamente, la CADEM que mostraba y la Panel Ciudadano UDD mostraban, y eso sí puede ser muy interesante y beneficioso para republicanos en el sentido que no es un partido único o aislado, digamos, mientras que Renovación Nacional, la UDI y Evópoli van sumados en Chile Vamos, mostraba una intención de voto extremadamente fuerte, pero eso tiene que ser complementado necesaria y críticamente con un buen nombre. Por decirlo de alguna manera, existe una predisposición positiva, pero eso tiene que ser confirmado con un buen nombre. Bueno, y Como bueno, ya no es un voto ideológico, sino que es un voto cliente, la persona, el producto lo sedujo y le está dando la segunda mirada. Disculpen lo brutal de usar el término producto, pero el votante actual ya no se siente amarrado y se corre el riesgo, por tanto, si no es un buen candidato, que se pueda perder. bueno, ya estamos llegando desgraciadamente al final de nuestro programa, porque Perdón, nos perdón. encantaría seguir conversando, pero algo que nos ha llamado la atención es el descuelgue de bastantes figuras importantes de Chile Vamos que están transitando hacia a nuestro candidato, José Antonio Kast, y al programa. De tal manera que yo creo que ahí algo va a pasar esta semana, seguramente el domingo vamos a tener noticias, y vamos a ver cómo evoluciona esto. Bueno. Chantal, te dejo el micrófono para que te despidas de Fernando. Yo me despido de nuestros auditores de Fernando, agradeciéndole como siempre su Por extraordinaria favor, buena voluntad y su sapiencia en todo el tema de análisis internacional y también del análisis político de lo que ocurre en nuestro país. Así que Fernando, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad y vamos a estar conversando antes del 16 de noviembre de todas maneras. Y te dejo por favor. los micrófonos a Chantal. Les pido disculpas por las No, respuestas demasiado largas, digamos. O sea, no, entretenidísimo y creo que es un aporte para nuestros auditores. Así que eso. No, muchas por gracias, favor. Fernando, por venir. La verdad es que te pasaste. Hace poco estuvimos en un seminario justamente Efectivamente, en Santiago. Mm. donde sí, nos explicaba también todo lo que está pasando acá en relaciones internacionales. El Canal 13 tenía a Karen Ebensberger, Radio Portales tiene a Fernando Wilson. Me ha entretenido todavía.
Así que no, te pasaste, Fernando, muchas gracias. Espero que los radioescuchas hayan podido entender un poquito de toda esta maquinación que está sucediendo en los distintos países y que queramos o no queramos nos influye. Así que bueno, a tener paciencia un poquito, ojalá todo esto esta telaraña vaya terminando, termina el conflicto, hay muchos conflictos hoy día, hay muchas muertes y eso no es bueno, así que espero No, por que supuesto. venga la paz prontamente. No, y que Muchas gracias, Venezuela, el caso Fernando, venezolano se resuelva para mejor. Pero bueno, de todas la maneras. próxima vez probablemente van a haber habido avances en prácticamente todos estos escenarios que estuvimos conversando hoy día. Bueno, y hemos Por Así favor, es. superado, muchas gracias a esta ustedes, semana habremos superado agosto también, así que vienen las lo alergias, cual no es menor. pero vienen las alergias, así que bueno, nos Eso vemos es el verdad. próximo y nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, queridos auditores. Por favor.